Hello, how are you? Hola, ¿cómo están? Es para mí un grato placer hacerles llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 2 del segundo trimestre. Lesson number 2, Present Simple, Irregular Verbs. Vamos a ver el presente simple, pero esta vez desde los verbos irregulares. Irregular verbs. Have, do, go. Los verbos have, que significa tener, do, que significa hacer, y go, que significa ir, tienen formas irregulares para la tercera persona del singular. Recuerden que hemos estado trabajando el presente simple con la característica peculiar de la tercera persona singular. En esta oportunidad vamos a seguir haciendo hincapié en la tercera persona singular, cómo o de qué forma los verbos, o en este caso estos tres verbos, van a variar su conjugación cuando se trate de la tercera persona singular. Por ejemplo, he has a book. Él tiene un libro. En este ejemplo, el verbo have, es el verbo tener. Fíjense de qué forma se escribe esta conjugación. No es have, sino has. Este caso solo ocurre con la tercera persona de singular, es decir, cuando el sujeto es he o she. Así, por ejemplo, en esta imagen que observamos, ¿no? Él tiene un libro. Y la oración correcta sería he has a book. Otro ejemplo. She does her job. Ella hace su trabajo. Otra vez, aparece por delante la tercera persona o el pronombre en tercera persona singular. En este caso, she. Por lo tanto, el verbo al conjugarse no será do, sino does. Otro ejemplo muy claro de esto es she goes to school. Ella va a la escuela. Por delante del verbo aparece un pronombre en tercera persona singular, en este caso es she. Por lo tanto, el verbo no será go, sino goes. She goes to school. Ella va a la escuela. Ahora vamos a tratar o vamos a ver la conjugación del verbo have y la conjugación del verbo do. Recuerden que el verbo have significa tener en español. La estructura del presente simple vamos a seguir manteniéndola de la misma forma que hemos venido viendo hasta el tema anterior. Subject plus verb plus complement. Sujeto más verbo más complemento. Entonces pasemos a conjugar el verbo have. I have a book. You have a book. He has a book. She has a book. We have a book. You have a book. They have a book. Muy bien, tenemos en la primera columna el sujeto, en este caso los pronombres. I, you, he, she, we, you, they. El verbo have. Y el complemento a book, que significa un libro. Entonces, ¿dónde está lo interesante de este tema? Recuerden que donde va a existir una variación en cuanto a conjugación del verbo have es en la tercera persona del singular. Es decir, cuando estén por delante los pronombres he o she. Entonces el verbo será has y no have. Por eso se considera un verbo irregular. Ahora bien, recuerden ustedes que el pronombre he puede ser reemplazado por el nombre de un varón. Por ejemplo, Carlos has a book. El pronombre she puede ser reemplazado por el nombre de una mujer. Por ejemplo, Ana has a book. Ana tiene un libro, Carlos tiene un libro. ¿Ok? Entonces, cuando conjuguemos el verbo have y en presente simple, cuando tengamos la tercera persona singular por delante, he o she, entonces el verbo no se conjugará en la forma que aparece en el resto de los casos, sino más bien se escribirá has. Ahora veamos el caso de do. Recuerden que do significa hacer. Recuerden que la estructura del presente simple
no la modificamos, se mantiene sujeto más verbo más complemento. Conjuguemos entonces. I do sport. You do sport. He does sport. She does sport. We do sport. You do sport. They do sport. Ok, fíjense, lo mismo ocurre cuando conjugamos el verbo do. Solamente cuando aparece la tercera persona singular, es decir, con los pronombres he o she por delante, entonces el verbo modificará su estructura en conjugación. No será do como en el resto de los casos, sino das. Se le añadirá una es al final. Solamente cuando se trata de la tercera persona singular, con he o con she. Entonces tengo he does sport. Él hace deporte. She does sport. Ella hace deporte. En el resto de los casos no será does, sino do. I do sport, you do sport, we do sport, you do sport, they do sport. Yo hago deporte, tú haces deporte, nosotros hacemos deporte, ustedes hacen deporte, ellos hacen deporte. Ahora veamos el caso de go, que significa ir. Recuerden que la estructura del presente simple es la misma que hemos venido trabajando. Subject plus verb plus complement, sujeto más verbo más complemento. Pero veamos cómo se conjugaría en presente simple el verbo go. I go to school. You go to school. He goes to school. She goes to school. We go to school. You go to school. They go to school. Otra vez, fíjense, en la parte donde cambia su estructura de conjugación, el verbo go es con la tercera persona singular, cuando por delante del verbo uso he o uso she. En vez de he puedo usar el nombre de un varón y en vez de she puedo usar el nombre de una mujer. Pero también puedo usar un referente masculino o un referente femenino. Por ejemplo, el niño, referente masculino, el joven, y en el caso de referente femenino, la niña, la madre, la señorita, ¿no? Son referentes femeninos. Entonces, en esas situaciones, solo cuando se trate de la tercera persona singular, no será go, sino goes. Se le añadirá una es al final. ¿Listo? Y entonces tengo he goes to school. Él va a la escuela. She goes to school. Ella va a la escuela. Solo en estos dos casos se le añade una es al verbo go. En los demás casos se mantiene en su forma invariable go. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas estructuras clásicas, estructuras inamovibles con have, que siempre van a aparecer con el verbo have, siempre. Por ejemplo, have a lecture, tener una conferencia, ¿no? Siempre va a ser con el verbo have por delante. Pero si yo hago referencia a la tercera persona, en este caso es un hombre, diré he has a lecture. Él tiene una conferencia. Cambia. Recuerden que cuando se conjuga en la tercera persona del singular, no se usa have, sino has, la variante de su conjugación. Pero a lo que me voy con estos ejemplos es que esta estructura siempre se va a usar con el verbo have, el verbo tener. Otra estructura es have a shower. Have a shower. Tener una ducha. Darse una ducha. Tener una ducha. Otra estructura es have a run. Have a run. Tener una carrera. Número 4. Have a meal. Have a meal. Tener una comida. No importa en qué horario se coma, pero es tener una comida. Have a rest. Have a rest. Tener un descanso, un receso.
Eso significa. Otro ejemplo, have a talk. Have a talk. Tener una charla, tener una conversación. Otra estructura, have a lunch. Have a lunch. Tener un almuerzo. La diferencia entre el número 7 y el 4 es que el número 7, have a lunch, es tener un almuerzo exactamente al mediodía. Y el número 4, have a meal, es tener una comida en cualquier momento del día, no hay una hora específica. Otro ejemplo es have a discussion. Have a discussion, tener una discusión. Otro ejemplo es have a break. Have a break, tener un recreo, tener un receso, un descanso. Y la número 10, have a meeting. Have a meeting, tener una reunión. Entonces, estos 10 ejemplos de vocabulario o van a ingresar al nuevo vocabulario que tenemos, pero la idea es que tengan en cuenta que estas estructuras siempre van a ir acompañadas del verbo have, el verbo tener. Siempre son estructuras clásicas, son estructuras inamovibles, ¿sí? Siempre van a ir con el verbo have por delante. Ahora veamos estructuras que siempre van a ir con el verbo do por delante, el verbo hacer. Por ejemplo, do the cooking, do the cooking, hacer la comida, do the cooking, hacer la comida. Pero como vemos que es un varón, yo puedo poner por delante Mario, ¿no? Pero no puedo usar do porque estaría haciendo referencia a la tercera persona. Lo que haría aquí sería Mario does the cooking. Mario hace la comida. ¿Se dan cuenta? El detalle es que siempre esta estructura va a ir acompañada del verbo do. Siempre. Otro ejemplo es do the dishes. Do the dishes. Lavar los platos. No se puede traducir aquí literalmente como hacer los platos porque nosotros entenderíamos como fabricar los platos, sino que la traducción más acertada sería lavar los platos, pero siempre va a tener por delante el verbo do. Otro ejemplo es do homework. Do homework. Hacer la tarea. Otro ejemplo es do research. Do research. Hacer una investigación. Hacer la investigación. Otro ejemplo es do the exam. Do the exam. Hacer el examen. Otro ejemplo con esta estructura es do the account. Do the account. Hacer una cuenta. Hacer la cuenta. Otro ejemplo, do exercise. Do exercise. Hacer ejercicios. Otro ejemplo, do a drawing. Do a drawing. Hacer un dibujo. Otro ejemplo, do sport. Do sport. Hacer deporte. Entonces, son nueve formas de vocabulario que vamos a añadir a nuestro repertorio que ya tenemos acumulado desde inicio de año. En este caso, para este tema que estamos tratando, esta estructura siempre, o cada una de estas 9 estructuras que están viendo en pantalla, siempre van a ir con el verbo do por delante. Son estructuras fijas en inglés, ¿ok? Bien, continuemos. Ahora veamos estructuras fijas que siempre van a ir acompañadas del verbo go, el verbo ir. Por ejemplo, go downtown, ir al centro de la ciudad, ir al centro. Otro ejemplo, go to school, ir al colegio. Siempre se va a manejar esta estructura. Go home, ir a casa. Go for a walk, ir a caminar. Go to bed, ir a la cama.
Go to a party. Go to a party. Ir a una fiesta. Go to the hospital. Go to the hospital. Ir al hospital. Go on vacation. Go on vacation. Ir de vacaciones. Y go to the bus station. Ir a la terminal de buses. Go to the bus station. Ir a la terminal de buses. Entonces, aquí añadimos 9 estructuras más a nuestro vocabulario, pero estas 9 estructuras que estamos viendo acá siempre van a tener el verbo go por delante. ¿Por qué? Porque son estructuras fijas. Entonces, no quiere decir que estas son las únicas, pero para el curso en el que estamos, estas son las que vamos a aprender. ¿Listo? Bien, recuerden entonces que cuando les hablamos de estructuras fijas en inglés, es que siempre van a tener el go por delante, o como en los casos anteriores que hemos visto, el verbo have por delante también, ¿sí? O el verbo do por delante. Pero estas 9 siempre van a tener el verbo go por delante. Practice. Practiquemos. A ver, de acuerdo a lo que hemos avanzado, veamos algunos ejercicios. Use la forma correcta de los verbos dados. Complete las siguientes oraciones. Por ejemplo, tengo aquí una imagen, observen la imagen, y tengo una oración para la cual debo elegir la forma correcta del verbo en presente simple. A ver. Very good. Go. They go to school every week. They go to school every week. Ellos van a la escuela cada semana. Muy bien. ¿Por qué go y no goes? Porque no está en tercera persona singular esta oración. El sujeto es they, es tercera persona plural, son varios, son 2 personas en este caso en la imagen. Entonces, por eso go y no goes. Otro ejemplo. Julia, observen la imagen, Julia to school every morning. ¿Qué elijo ahí? ¿Go o goes? Very good, goes. Julia goes to school every morning. Julia va a la escuela cada mañana. Correcto, está en tercera persona singular. Julia puede ser reemplazado por she. Correcto. Excelente. Continuemos. Sigamos trabajando de la misma forma que venimos haciéndolo hasta acá. Observen la imagen y tenemos como sujeto a Matilda. Matilda exercise in the morning. ¿Qué uso ahí en los puntos suspensivos? ¿Do o does? Very good. Does. Matilda does exercise in the morning. Very good. Excellent. Porque el sujeto está en tercera persona singular. Puede ser reemplazado por she. Very good. Aquí tenemos otro ejemplo. Observen la imagen y lean la oración. They the dishes after lunch. ¿Qué elijo ahí para completar la oración? ¿Do or does? Very good. Do. They do the dishes after lunch. Ellas lavan los platos después del almuerzo. Muy bien. Entonces, como son 2 personas y tenemos como sujeto a they, sería tercera persona plural y no sería una tercera persona singular. Por lo tanto, con they debo usar la forma do. Very good. Excellent. Continuemos viendo más ejemplos, más ejercicios. Observen la siguiente imagen, lean la siguiente oración y procedan a elegir la opción correcta. ¿Qué elegimos? Has or have? Very good. Have. We have a meeting in the office. Nosotros tenemos una reunión en la oficina. Entonces, ¿por qué hemos elegido have y no has? Porque el sujeto, en este caso, es we, nosotros, primera persona plural. Como no es la tercera persona singular, el verbo al conjugarse se mantiene en esa forma, have, y no has. Observen el siguiente ejemplo con la imagen y procedan a elegir la opción correcta. ¿Qué elegimos? Has or have? Very good. Has.
Luis has a rest on the grass. Luis tiene un descanso sobre el césped o sobre el pasto. O Luis descansa sobre el pasto. Very good. Hemos elegido has porque el sujeto es Luis, que estaría apareciendo en tercera persona singular y además puede ser reemplazado por el pronombre he. Por esa razón hemos elegido la forma del verbo has. Very good. Excellent. Bien, ahora vamos a seguir trabajando estas oraciones. También, para completar estas oraciones, también debemos elegir una de las dos opciones que aparecen con color rojo. Ahora, lo atractivo de este trabajo es que no tenemos imágenes para guiarnos. Simplemente tenemos que proceder al análisis gramatical. Número 1. My parents, a house in the suburbs. ¿Cuál de las dos opciones elijo para completar esa oración? Have or has? Very good. Have. ¿Por qué uso have y no has? Recurramos al sujeto. El sujeto es my parents, mis padres. Puede ser reemplazado por they, ellos. Entonces, si puedo usar ellos, entonces tendríamos un sujeto en tercera persona plural y no tercera persona singular. Por esa razón uso have y no has. Oración número 2. Lean la oración y cuál de las dos opciones selecciono. Go or goes. Very good. Go. My mom and dad go downtown to work. Mi mamá y mi papá van al centro a trabajar. Ok, analicemos el sujeto. ¿Por qué usamos go y no goes? Nuestro sujeto es mi mamá y mi papá. Son dos personas. Por lo tanto, puedo reemplazar a esas dos personas por el pronombre they. They go. Por lo tanto, si puedo reemplazar por el pronombre they, mi sujeto estará en tercera persona plural. Por lo tanto, voy a usar go. Y como no está en tercera persona singular, no puedo usar goes. Very good. Última oración. ¿Cuál de las dos opciones elijo para completar esta oración? Very good. Do. My parents are very busy, so I do a lot of work at home. ¿Ok? Bien, aquí voy a elegir do y no das, porque el sujeto aquí es I, yo. Y recuerden que das solamente se usa con he o con she. En el resto de los casos se emplea do. Como aquí el sujeto es I, yo, entonces debo usar do. Very good. Excellent. Ahora, trabajemos este siguiente ejercicio. Aquí debemos reescribir las siguientes oraciones en tercera persona singular. Por ejemplo, número 1. My parents go shopping. Mis padres van de compras o van a comprar. My parents está en plural, tercera persona plural. Ellos van a comprar. Ahora debo convertir esta oración a tercera persona singular. Entonces, como mis padres son dos, papá y mamá, debo elegir a uno de los dos para transformar la oración en tercera persona singular. Entonces yo elijo mamá. My mom goes shopping. Mi mamá va de compras o mi mamá va a comprar. Entonces tenemos my mom, que puede ser reemplazado por she, es la tercera persona singular. Por lo tanto, el verbo go se adaptará a la forma goes, porque aparece en tercera persona singular. Very good. Continuemos. Ejemplo número 2. The boys do the exam. Los muchachos, los niños, los chicos, hacen el examen. The boys, los muchachos, está en plural. Ahora puede reemplazarse por el pronombre they. They do the exam. Ellos hacen el examen. Ahora yo necesito convertir esto a la tercera persona singular. Entonces, en vez de decir the boys, diré the boy, sin la S.
Y el verbo do, se transformará en das porque aparece en tercera persona singular. The boy does the exam. ¿Ok? Entonces, así, de esta manera, es que se pueden transformar oraciones que aparecen en tercera persona singular a la tercera, perdón, oraciones que aparecen en tercera persona plural a la tercera persona singular. ¿Ok? Entonces, ese the boy puede ser reemplazado por el nombre de una persona. Carlos does the exam. Carlos hace el examen. ¿No? Entonces, de esa forma es que podemos transformar oraciones que aparecen en plural a oraciones en tercera persona singular. Número 3. The children go to the bus station. Los niños van a la terminal de buses. Ok. Los niños está en plural. Puede ser reemplazado por they. Sería la tercera persona plural. Entonces necesito llevar esto al singular. Tengo entonces the child goes to the bus station. El niño va a la terminal de buses. Ok, de esa manera es que se pueden trabajar estos ejercicios, pasando de las oraciones con sujeto y verbo en tercera persona plural a oraciones que tienen sujeto y verbo en tercera persona singular. Fíjense, hemos trabajado el verbo go y el verbo do. Excelente. Ahora en este otro ejercicio debemos completar las siguientes oraciones empleando la forma correcta. Podemos usar do, pero también se puede usar does. Podemos usar go y podemos usar goes. Podemos usar have y podemos usar has. Dependiendo cuál de estas formas se requiere en la oración, vamos a emplear. Por ejemplo, observen la imagen y observen también la oración. ¿Cuál de las formas que he presentado arriba vamos a usar? Very good. Has. Mateo has breakfast at 7 a.m. Mateo tiene el desayuno a las 7 de la mañana, ¿no? Bien. Very good. O Mateo desayuna a las 7 de la mañana. Uso has. Very good. Siguiente ejemplo. ¿Cuál de las formas mostradas arriba voy a usar acá? Very good. Does. The chef does the cooking lunch. The chef does the cooking lunch. El chef hace el almuerzo o el chef prepara el almuerzo. Uso la forma does. ¿Por qué? Porque the chef hace referencia a la tercera persona singular, es una sola persona y puede ser reemplazada además por he. He does the cooking lunch. ¿Ok? Very good. Continuemos. Otra vez, tenemos que seleccionar una de las formas para esta oración. Uno de los verbos en una de sus formas. ¿Cuál seleccionamos? Very good. Go. I go downtown in my car. Yo voy al centro en mi auto. ¿Por qué go y no goes? Porque con el sujeto I, que sería yo, siempre se va a usar go. ¿Por qué? Porque está en primera persona singular y no está en tercera persona singular. Por esa razón uso go y no goes. Otro ejemplo. Fíjense la oración y cuál de las formas o cuál de los verbos y en cuál de sus formas vamos a usarlo. Very good. Have. They have a discussion in the street. Ellos tienen una discusión en la calle. Very good. Entonces tenemos la forma have y no has porque el sujeto es they, tercera persona plural y no singular. Por esa razón. Very good. Thank you. That's all. Gracias. Eso ha sido todo por ahora y conmigo será hasta una próxima entrega.